Hermano, Dios les bendiga, qué bendición. Pensé, la última vez que estuve aquí, aparte de anoche, estuvimos ahí en una reunión de varones, no sé si algunos se acuerdan. Y nunca me gusta hablar de fútbol ni nada, pero dije aquellos que le van a la América y pensé, dije, híjole, no sabía, al último me dicen, le va a la América. Y dije, ya no me van a invitar, ¿verdad? Pero no, gracias pastor, Dios le bendiga, es una gran bendición. Como dicen aquí, ustedes tienen una gran bendición, iglesia. Tienen un pastor que, como dicen aquí en Chihuahua, está bien chavalillo, ¿verdad? Está chavalo, ¿verdad? Está joven y la verdad que hay mucho potencial aquí, ¿verdad? Tienen un pastor joven. Ahora sí, como que si usted tuviera un carro Toyota con 10,000 millas, imagínese, ¿verdad? Tiene mucho y yo sé que el pastor ama al Señor y va a ser de mucha, bueno, ya es de bendición para la iglesia. Así que agradezco a Dios por estar aquí. Gracias, mi esposa está conmigo y es una gran bendición. Anoche pasamos buen tiempo, Dios nos bendijo también aquí. Fue una gran bendición. Nunca había escuchado al pastor Villarreal predicar y pensé que yo era muy gritón, pero ya me di cuenta que no, ¿verdad? Pero una gran bendición, ¿verdad? Qué bendición ya lo había conocido, de hecho estuvo una vez en nuestra iglesia en Las Cruces, pero nunca lo había escuchado predicar y fue de gran bendición. Dios le bendiga, pastor. Vamos a la Biblia, hermanos, rápidamente. Josué capítulo 7, vamos a leer del 20 al 26. Amén, hermanos. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Qué bendición, qué bendición. Dios es bueno. Se extrañaba las conferencias, ¿verdad? Especialmente aquí en Juárez. Allá también en Nuevo México han sido muy estrictos con la pandemia pero gracias a Dios todo está volviendo a la normalidad. Gracias a Dios, Dios es bueno. Josué capítulo 7, vamos a leer el versículo 20 al 26. Si lo tiene, póngase de pie, vamos a dar lectura nada más rápidamente, después se va a centrar un rato. Ok, amén. Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 7, versículos del 20 al 26. Dice la Biblia: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. He aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Todos juntos el 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos la oportunidad, la bendición que no merecemos, Padre, de estar aquí. Gracias, Señor. Gracias por esta amada iglesia. Gracias por el pastor y gracias por todo lo que ha hecho ya y lo que va a hacer. Bendiga, Padre, la predicación de su palabra. Use a su siervo, Padre. Deme gracia, deme sabiduría, que pueda hablar palabra que edifique. Quite de mis labios palabras que no van a ser de edificación, Padre. Señor, úseme, Padre. Que el Espíritu Santo tome control. En nombre de Jesús se lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Creo que, hermanos, después de haber conquistado la ciudad de Jericó, cuando usted lee el libro de Josué, cómo Dios obró y cayeron los muros de Jericó y entraron y tomaron la ciudad, hubo un gran avivamiento, un gran ánimo. La victoria nos da ánimo, nos da avivamiento, aviva la obra, se aviva el pueblo cuando Dios empieza a bendecir y miramos el poder de Dios en una manera especial, como Dios
obra en una manera especial, hay avivamiento, hay ánimo, hay gozo. Pero después de esto vino un tiempo, una cosa que frenó el avivamiento, y fue el pecado. El pecado. Cuando iban ya a tomar la ciudad de Ai, una ciudad pequeñita, Josué pensó que no era necesario inclusive mandar todo el ejército, solamente unos cuantos soldados y ya. Pero se llevó la sorpresa de que no le salieron las cosas como había planeado. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque definitivamente el pecado frena el avivamiento. Me explico. El pecado frenará el avivamiento en la iglesia y aún en nuestras vidas y en nuestras familias. A veces todo va bien, la familia está bien, los hijos están bien, el hogar está siendo bendecido, prosperado en todas las áreas, pero de repente todo se frena. Y es que muchas veces nos descuidamos y el pecado entra en nuestro hogar. El pecado entra en nuestra iglesia. Yo creo que una de las cosas que frena el avivamiento es, hermanos, el pecado. Y todos estamos expuestos a pecar. El pecado se puede meter dentro de la iglesia y frenará aquello que tanto buscábamos y tanto deseábamos. Creo que una de las experiencias más tristes de Josué, que Josué pasó, fue después de la derrota de Jericó, cuando se confió y pensó que sería fácil derrotar ahí una ciudad pequeña, pero la confianza, la falta de consultar a Dios, porque no vemos ahí que dijo: Señor, como hacía David, ¿me vas a entregar esa ciudad? No lo miramos sin consultar a Dios. Y el pecado que había en Israel trajo derrota a Israel, tanto que Josué se pone a orar y Dios le dice: ¿qué haces? Levántate. Imagínese usted que está uno orando y Dios le dice: levántate. ¿Para qué oras? Hay pecado en Israel. Y ese era el problema. Hermanos, mi deseo, hermanos, es que la iglesia siga adelante. Yo sé que Dios está obrando en este lugar. Necesitamos iglesias como esta en Ciudad Juárez. Más iglesias que estén avivadas, que sigan adelante, que busquen a Dios, que amen a Dios, que ganen almas, que glorifiquen al Señor, que puedan llevar el mensaje de salvación. Pero si hay pecado, frenará la iglesia, frenará el avivamiento, aún en nuestras vidas personales, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. Hermanos, vamos a mirar algunas cositas. Hay lugares, hermanos, que son históricos, porque algo pasó en ese lugar. Y allí todo vino a terminar en el Valle de Acor. Si el Valle de Acor hablara, ¿qué nos diría? Había otro valle llamado el Valle de Ela, en donde sucedió un acontecimiento único, especial, en donde un jovencito pudo vencer a un gigante llamado Goliat, en donde un jovencito, confiando en Dios con toda su fe, no confiando en sus fuerzas, no confiando en sus armas, pudo vencer a un gigantón y cortarle la cabeza a ese gigante. Pero también, hermanos, si el Valle de Ela hablara, nos diría de eso. Pero si el Valle de Acor hablara, nos diría varias cosas a usted y a mí que pudieran ayudarnos en nuestra vida cristiana. Pero ¿qué nos diría? Vamos a ver, mire, en primer lugar, ¿qué es el Valle de Acor? Es el valle de turbación. Y eso quiere decir interrumpir, confundir o alterar el estado o el rumbo de algo. Es un lugar de turbación. ¿Cómo es posible que después de tener una gran victoria venga una derrota? ¿Cómo es posible de tener un gran avivamiento y un gran ánimo y gozo por ver el poder de Dios, llegue a una situación donde se confundan, se turban? Tal vez Josué pensó que la ciudad era tan pequeña y sería fácil tomarla, pero no fue así. Mire, hermanos, no son nuestras fuerzas
Es Dios el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Amén, hermanos. Uno puede esforzarse y hermanos, humanamente hablando, pelear, pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Amén, hermano. Valle de Acor. Fueron turbados, confundidos en el valle de Acor. ¿Acaso Dios ya no los iba a ayudar? Josué pasó una de esas etapas que a veces los líderes pasan, inclusive los pastores. Ya tengo más. Es más, en abril cumplo 25 años de pastorear, de que fui ordenado al ministerio y estar pastoreando. Pero ha habido en nuestras vidas, como la vida de todo siervo de Dios que ya tiene tiempo, donde una veces se confunde. ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Por qué la iglesia se ha estancado años y no miramos crecimiento? ¿Por qué en lugar de ir hacia arriba vamos hacia abajo? ¿Por qué no avanzamos? ¿Estaré haciendo algo malo? ¿Será que estoy en la voluntad de Dios? ¿Será que es tiempo de moverme? Y a veces se pone uno a orar y hasta ora de la manera inadecuada. Yo he tenido, hermanos, porque los años nos dan experiencia. Algunos, ¿verdad? Otros parece que no nos dan nada. Amén. Seguimos igual tomando decisiones insensatas. No aprendemos. Pero yo he tenido cuidado de no hacer esa clase de oraciones donde, Señor, si no me vas a bendecir, quítame, llévame, hazme acá, haz esto. A veces, hermano, es mejor quedarse callado y solamente esperar en Dios, en la voluntad de Dios, dejar que Dios nos hable y cerrar nuestra boca, porque a veces oramos y hablamos lo que no deberíamos decir, y en lugar de agradar a Dios en nuestra oración, Dios nos va a decir: hey, levántate. ¿Por qué estás orando de esa manera? Eso fue lo que le dijeron a Josué. Estaba turbado, confundido. ¿Cómo es posible? Si Jericó, siendo una ciudad tan fuerte, rodeado con el muro, ¿cómo es posible que ahora aquí este pueblito, esta pequeña ciudad nos ha avergonzado? Y él estaba orando. Pero si el valle de Acor hablara, ¿qué nos diría? Un montón de piedras dan testimonio de las tristes y dolorosas consecuencias del pecado. Toda persona que pase por el valle de Acor verá el testimonio y se preguntará: ¿qué significa este montón de piedras? Le digo, hay lugares históricos en donde pasaron acontecimientos. Si uno va, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Israel y fuimos al Monte Carmelo. Algo pasó ahí. Y es bonito ir a la Biblia y mirar el lugar. Estuvimos en Jerusalén, en esos lugares históricos, y en cada lugar algo había acontecido. Ahí donde el Señor multiplicó los peces y los panes, allí en el mar de Galilea, allí en Capernaum. Cada uno de esos lugares son históricos. Allí en el monte, en el Gólgota, ahí por las calles, caminar por las calles de Jerusalén. Pero si fuéramos al valle de Acor, ¿qué podríamos aprender de ahí? Y si el valle de Acor hablara, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría a usted y a mí? Le voy a decir algunas cosas que yo creo que si el valle de Acor hablara, nos diría. Primero, hermanos, nos diría de que el pecado tiene sus tristes, desastrosas y dolorosas consecuencias. Hermanos, el pecado nos va a hacer la vida difícil. Con razón el Señor dijo, la Biblia dice: estas cosas son escritas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero se han escrito para que no pequéis. ¿Cuánto daño hace el pecado? Yo me pongo a pensar, hermanos, que la destrucción y la caída de la gran potencia en la cual estamos viviendo allá del otro lado
en Estados Unidos no va a ser la economía, va a ser el pecado, la inmoralidad. Va a traer destrucción a una gran nación, porque nos hemos alejado de Dios. No es la nación que antes era. Hay abundancia de pecado, hay abundancia de inmoralidad, y finalmente eso será la destrucción de la gran nación, de la potencia mundial. Si el valle de Acor hablara, nos diría que el pecado trae tristes consecuencias. Mire versículos 20 al 23, ahí mismo en Josué. Ahí manténgase en Josué, ahí no me voy a mover de allí, pero dice la palabra de Dios, versículos 20 al 23, dice la Biblia: y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, me voy al 23, y tomándolo en medio de la tienda le trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. ¿Sabe, hermanos? El pecado trae tristes y dolorosas consecuencias. Lo he visto a través de los años. Familias que estaban bien, todo iba bien, pero vino el pecado, y todo eso que estaba bien se convierte en un infierno por causa del pecado. Siempre, hermanos, Dios ardió de ira por causa del pecado. Mire versículo 1 y 2 de Josué 7. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hermanos, cada vez que usted mira en la Biblia que la ira de Dios se enciende, siempre va a haber un castigo, va a haber consecuencias. Cuando la ira de Dios se enciende, y cuando el pecado hace que la ira de Dios se encienda, va a haber consecuencias, y no van a ser agradables, no van a ser gratas, tristes y dolorosas consecuencias. El montón de piedras y los cuerpos sepultados ya quemados dan evidencia de que Dios trata de una manera dura contra el pecado. A veces uno dice: no, pues pequé, mírame, todo está bien. Espérese, espere. Dios es paciente. Dios espera que nos arrepintamos. Dios espera que confesemos. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. No quiere decir que Dios no va a tratar con su pecado, con nuestro pecado, pero puede ser que la misericordia de Dios nos ayude y aliviane un poco las consecuencias del pecado cuando nos arrepentimos y lo confesamos y le pedimos perdón. Pero siempre va a haber consecuencias. Es así, el valle de Acor hablara, nos diría que el pecado trae tristes, desastrosas, dolorosas consecuencias. El montón de piedras dan testimonio. ¿Cuántos han derramado muchas lágrimas por causa del pecado? Segunda cosa, hermanos, si el valle de Acor hablara, diría que el pecado nos impide tener victoria. Mire versículos 11 y 13, dice la palabra de Dios, versículos 11 al 13, dice la palabra de Dios: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido. ¿Sabe que pecado trae más pecado? Y dice: y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, note esto, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Hermanos,
Israel no iba a poder tener victoria. Y aunque era una ciudad pequeña, iban a caer delante de esa ciudad. Aunque sea el enemigo más débil, no iban a poder contra él, porque había pecado en Israel. La victoria viene de Dios. Hermano, Dios puede ser que alguien tan débil nos dé una zarandeada, nos haga la vida difícil, si Dios no está con nosotros. Pero esa ciudad tan pequeña los está haciendo correr, sí. Y Dios dijo, no va a haber victoria hasta que destruyan el anatema, hasta que quiten de ustedes el anatema. Mientras hay pecado, no va a haber victoria. Hágale como le haga, búsquele como quiera, pero mientras hay pecado, no va a haber victorias. Amén, hermanos. Y usted y yo necesitamos victoria. Que Dios nos ayude, hermano. Estamos en una lucha. El diablo nos ataca, el mundo nos ataca. A veces nosotros mismos tenemos el enemigo, ¿me entiende? La carne, el mundo, el diablo. Son fuerzas, hermanos, que quieren detener el avance, que no nos dejan muchas veces tener victoria. Necesitamos la victoria, y de Dios viene la victoria. Pero cuando hay pecado, ¿cómo Dios va a ayudar a la iglesia? Y sabe que, hermanos, ha habido pecado muchas veces en las iglesias. Algunas veces, hermanos, los maestros de escuela dominical andan en adulterio. Algunas veces se paran enfrente, dirigen los himnos, pero están acostándose con una mujer que no es su mujer. Algunas veces, hermanos, se paran detrás del púlpito y predican la palabra de Dios, pero andan en pecado, andan en adulterio, andan, hermanos, robando, andan haciendo cosas indebidas, pero se paran a predicar la palabra de Dios, a enseñar, a cantar, pero andan en pecado. ¿Me entiende? ¿Cómo Dios nos va a dar la victoria de esa manera? Ahora, yo sé que como pastores tenemos la responsabilidad de tratar con cada situación que pasa. Y si hay que poner en disciplina, hay que poner en disciplina. Y si nos damos, yo sé que muchas veces el pastor no se da cuenta. Y hay personas que pues andan en pecado, pero siguen sirviendo. O sea, andan cometiendo adulterio, pero siguen tocando, siguen cantando, siguen enseñando. O sea, no tienen la humildad de reconocer: estoy mal, estoy en pecado, no puedo yo seguir así. E ir con el pastor y decirle: pastor, estoy mal, ore por mí, y no puedo seguir en mi ministerio. Hasta que Dios mismo tiene que sacar todo a luz, y todo sale. Amén, hermano. De Dios nadie se puede esconder, pero el pecado va a impedir que tengamos victorias. Yo no sé usted, pero yo quiero tener victoria en mi vida. Yo quiero tener victoria en mi matrimonio. Quiero llegar, hermano, ser fiel hasta la muerte. No quiero terminar como divorciándome. No quiero terminar cayendo en pecado. Yo quiero llegar como dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, victorioso hasta el final. Pero ¿cómo vamos a tener victoria mientras hay pecado en nuestras vidas? Amén, hermanos. Si el valle de Acor hablara, diría que el pecado impide tener victoria. Y decía, hermanos, una de las cosas que yo traté de cuidar allá, y he tratado, hermanos, de todos los que estaban sirviendo, si yo me daba cuenta que estaban en un pecado, inmediatamente los quitaba y los ponía en disciplina. ¿Por qué? Primero, porque así debe de ser. Segundo, yo no quería que Dios quitara la bendición de nuestra iglesia. Yo no quería que Dios, en lugar de darnos victoria, nos tengamos que enfrentar a las derrotas. Y por eso, hermanos, mire, yo sé que no tiene que irse la bendición y el avivamiento, aun cuando de repente puede haber pecado,
pero depende de cómo tratamos con el pecado. A veces no se hace nada. A veces, como Elí, no estorbaba el pecado de sus hijos. Si el valle de Acor hablara, diría, número 4, que el pecado detiene el avance del pueblo de Dios. Mire versículo 12. Versículo 12. Dice la palabra de Dios: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Israel tenía que avanzar, pero no iba a poder avanzar. Todavía había mucha tierra que conquistar. Apenas estaban comenzando. Apenas. Había mucho que hacer. Había mucha tierra que poseer. Había mucho lugar para avanzar. Pero no iba a poder avanzar mientras había pecado en Israel. El pecado impide el avance de la iglesia, el avance en nuestra familia, en nuestra vida espiritual. A veces uno se pregunta, ¿por qué no avanzamos? Hermanos, yo entiendo la situación, pero Dios sigue siendo el mismo. No dice la Biblia: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué no añade? ¿Por qué la obra no avanza? Algunas veces, hermano, puede ser que hay pecado, y fue el caso aquí. El pueblo no iba a avanzar más porque había pecado en Israel. El pecado impide el avance en la obra de Dios. Y a veces, hermanos, sabemos y no hacemos nada. Lo bueno que Josué luego tomó cartas en el asunto. Le dijeron a Josué, y Josué luego empezó a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Y empezaron, hermanos, y encontraron al culpable. Y Josué hizo lo que tenía que hacer. Una de las cosas más difíciles tal vez es disciplinar, hermanos, a los miembros que tienen que ser disciplinados. Yo creo en la disciplina. Una de las cosas más difíciles tal vez como padre es tener que disciplinar a nuestros hijos, darles, amén, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es más, yo creo la razón de tanto muchacho vago allá afuera, tanto muchacho marihuano, tanto muchacho que parece homosexual, afeminado, es por la falta de unos padres que lo hayan educado, enseñado y disciplinado a una temprana edad. Aunque le duele, hermano, mire, al niño hay que darle cuando sea necesario. Y tiene que pararse y no va a hacer esto. Y no es que yo quiero un aretito, nada de aretes, eres hombre. ¿Ok? ¿Le vas a los Pumas? Amén, hermano. ¿Se ha visto ahí que los muchachos ya quieren traer 2 aretes, pintarse el cabello, andar ahí depilándose la ceja, caminando medio raros? ¿Dónde está un padre que diga, ey? Desde que naciste eres hombre. Amén, hermano. Ay, que la muchacha ya quiere andar ahí enseñando lo que no debe y andar 13 años y es que ya quiero tener novio. No, todavía no. La triste muchacha no sabe ni cocinar y ya quiere tener novio. Amén, hermanos. El muchacho no sabe ni amarrarse bien los pantalones y ya quiere tener novia. Y los padres insensatos, sí, mijo, está bien. ¿Sabe que a los 13 o 14 años ya pueden ser papás? Cuando no es tiempo. Amén, hermano. Arruinan su vida teniendo un potencial tan grande. Pero ¿dónde están los padres que frenen, que paren, que estorben el pecado? El pecado impide, hermanos, el avance. Si el valle de Acor hablara, diría eso. Número 5. Si el valle de Acor hablara, diría que el pecado es desagradable ante los ojos de Dios. Enciende la ira de Dios. No crea que Dios está contento con nuestro pecado. A Dios no le agrada el pecado. Dios se molesta.
Dios, hermanos, es santo, santo, santo es el Señor. Amén, hermanos. Él es, hermanos, Él demanda santidad en nuestras vidas. Él quiere que tratemos de vivir una vida como Él manda. Una vida en santidad, en pureza, en un mundo lleno de tinieblas, de pecado, de maldad. Todavía nos manda que vivamos en santidad. Hay un versículo que dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, Dios demanda santidad, y creo que la santidad es una evidencia de una persona que ha entregado su vida a Cristo. Digo, porque hay gente que son cristianos y no los mira y dice: no hay ninguna diferencia. Fuman, bailan, toman, pero dicen: soy cristiano. No entienden lo que es ser cristiano. ¿Cuántas personas dicen que son, y voy a tal iglesia? Una de dos: o no les han enseñado, o no han entendido, no han sido salvos. Amén, hermano. Si el valle de Acor hablara, diría de que el pecado trae muerte, como lo dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, mire, fíjese, versículo 24 y 25. Versículo 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de ser apedreados. ¿Se da cuenta, hermano? Si el valle de Acor hablara, diría que el pecado trae muerte. Los apedrearon y los quemaron. ¿Valió la pena agarrar un lingote de oro? Hay gente, hermanos, que por cualquier cosa, por cualquier cosita, se echan la soga al cuello. No vale la pena. De nada sirve. Ni lo disfrutó. Siempre la paga del pecado es muerte. Muerte. Escúchelo. Así lo dice la palabra de Dios. Y así es. 36 hombres murieron como consecuencia del pecado de Acán. Hermano, Acán y todo lo que tenía los apedrearon y los quemaron. Imagínense. Y la última cosa, hermanos, si el valle de Acor hablara, diría de que el pecado afecta nuestra familia y aún nuestros bienes. Nuestra familia y nuestros bienes. Mire, ahí donde leímos, hermanos, en el versículo 24 y 25, tomaron todo lo que tenía, pero también dice ahí, hermanos, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y allí, hermanos, los quemaron. Si el valle de Acor hablara, nos diría que el pecado afecta todo lo que tenemos. Hay gente, hermano, que le ha ido muy bien, excelente en todas las áreas, con su familia, en sus finanzas, su trabajo, pero viene el pecado, hermano, y empieza a destruir todo. Se queda en la miseria, así como lo oye. Y luego, hermano, los hijos se echan a perder. ¿Qué culpa tenían los niños, los hijos? Mire, hermanos, nuestro pecado afecta directamente a nuestros hijos. Quisiera uno decir que no, aun cuando mis hijos ya están grandes, dos casados. Pero si yo hiciera algo y mi padre y mi madre se dejaron, yo ya tenía 17 años,
Y cómo duele en el corazón. Nunca se volvieron a juntar. Nunca. Adulterio. Mi padre adulteró. Nos trajo mucho dolor. El pecado afecta. Miren, los jóvenes aman a Dios, se miran tan sanos, ¿verdad? Digo, se miran, quién sabe, ¿verdad? Amén. Se miran sanos, con gozo, de unos padres que aman a Dios. Pero si los padres hicieran algo indebido, serían afectados directamente. El pecado afecta a los hijos. Aquí, hermanos, imagínense, traían a los hijos, a las hijas. ¿Y dónde vamos, papá? ¿Dónde nos llevan? ¿Qué diría? ¿Qué diría Cam? Y cuando los agarraron y los empezaron a apedrear. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué? Pecado. Por codicioso. Por avaro. El pecado, hermano, nos va a hacer mucho daño. Una iglesia tan próspera, una iglesia hermanos, tan fuerte, tan estable, de repente, hermanos, se va hacia abajo por el pecado. El pecado. Oh, hermanos, si el valle de Acor hablara, nos diría que el pecado afecta nuestra familia y todo lo que tenemos. Mire, podemos quedar en la calle mendigando pan después de ser tan prósperos. He conocido personas que han tenido mucho y terminan en la calle. Terminan sin nada. Todo, hermano, por el pecado. El pecado afecta, lastima, daña, destruye y trae muerte. Yo sé que todos somos tentados. Al amor se está batallando ahí en el trabajo. Especialmente, ¿sabe cuándo es que el hombre es más propenso, es más débil? Especialmente cuando no hay una buena relación en su matrimonio. Especialmente cuando hay una esposa que no lo aprecia, que no lo atiende. O hay un esposo que no cuida a su esposa. Ya está batallando. Y qué fácil, hermanos, es caer. Pero levantarse, qué difícil. Y las consecuencias son graves. Hermanos, si el valle de Acor hablara, todo esto nos diría y nos exhortaría a no pecar. Diría: yo sé lo que causa el pecado. Hermano, mire otras personas que han caído y mire cómo han sufrido, cómo han llorado, para que aprendamos y digamos: con la ayuda de Dios, yo voy a mantenerme en santidad. Voy a decir no al pecado. Con la ayuda de Dios vamos a mantenernos firmes. Que nada ni nadie nos detenga en nuestra vida cristiana. Voy a luchar, voy a esforzarme en vivir en santidad. Y aunque vengan invitaciones, tentaciones, primero Dios, con la ayuda de Dios, vamos a decir no al pecado. Porque, hermanos, yo sé, no está pensando: hombre, este viejo panzón, ¿quién se va a fijar en él? Pues déjeme decirle, usted se fijó en él. ¿Sí o no? O este viejo flaco, ¿quién se... Digo, sin insultar a nadie, ¿ok? ¿Quién se va a fijar en él? Oh, hermanos, el diablo es astuto. ¿Cómo que engañó a su esposa y se fue con esa señora si su esposa está muy hermosa? Le digo, el diablo es astuto. El diablo es astuto. También que se miraba la jovencita y entregada a Dios, ¿cómo que cayó? El diablo es astuto y la carne es débil. Que Dios nos ayude, hermano, que nada frene el avivamiento y lo que Dios tiene para esta iglesia y para usted que me está escuchando, para su familia. Yo creo que Dios tiene grandes bendiciones en su hogar, en su familia, pero hay que mantenernos firmes, amén, hermanos. No hay que dejar que nada ni nadie quite lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere bendecirnos y ayudarnos. Si algo va a detener y dañar nuestras metas, nuestro ministerio, es el pecado. Así que, hermanos, yo les animo
Y si de repente, hermanos, llegáramos a caer, tengamos la humildad de confesar a Dios, pedir a Dios perdón, pero que nada detenga, porque no tan solamente podemos dañar nuestra familia, pero también nuestra iglesia. Que Dios nos ayude. Yo no quiero dañar la obra de Dios. No hay que hacerle daño a la obra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, qué bueno es con nosotros.